Muy buenos días. La Universidad de Playa Ancha, a través de la Facultad de Ingeniería y el Laboratorio Data Science, les da la más cordial bienvenida al cierre del proyecto de investigación tecnológica IT 2410-145, plataforma de metadatos científicos para la colaboración en I+D+I. Saludamos a quienes nos acompañan en esta jornada, señor Franklin Johnson Parejas, decano de la Facultad de Ingeniería, señor Marcelo Zavala Jara, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, señor Alejandro Madrid Villegas, director general de investigación, señor Miguel Guevara Albornoz, director del Laboratorio de Data Science, señor Francisco Sabando, representante empresa Quintil Valley, señor Rodrigo Costas, expositor e invitado a esta jornada, autoridades universitarias presentes, docentes, investigadores, investigadoras, invitadas e invitados, señoras y señores. La innovación y el desarrollo científico requieren hoy más que nunca de espacios de colaboración que permitan conectar el conocimiento generado en las universidades con las necesidades y desafíos de la industria y la sociedad. En este contexto, la iniciativa que nos convoca busca fortalecer la vinculación entre academia y sector productivo mediante el uso estratégico de datos y nuevas tecnologías, promoviendo redes de colaboración e investigación de alto impacto. Para entregar unas palabras de bienvenida y referirse a la importancia de esta actividad, invitamos al director general de investigación, señor Alejandro Madrid Villegas. Buenos días. Para mí es un orgullo formar parte de la Vicerrectoría de Investigación, de la cual están alojados estos proyectos y ver la evolución que ha tenido el laboratorio en estos años. Me tocó formar parte también cuando se tuvo que ser validado. He visto el crecimiento de los académicos, cómo se ha robustecido, digamos, la generación de capital humano avanzado. Creo que han generado un muy buen camino, creo que es un ejemplo dentro de nuestra universidad y que es un modelo de imitar. Tuve la fortuna de estar en el momento que se discutió un poco cómo era la plataforma o se mostró la plataforma y me pareció una plataforma súper importante, súper robusta, que ojalá que bien encasillada, enquistada en la universidad y que pueda ser imitada por otros modelos, porque creo que es bastante importante. Y bajo ese mismo concepto, creo que todo este buen trabajo vino a ser refrendado con la nueva adjudicación de otro proyecto dentro de la misma línea. Y no queda nada más que celebrar este logro que ha tenido la universidad y que realmente se puede. Y saludar al director Miguel por su excelente trabajo. Nos conocimos hace mucho tiempo cuando yo llegué acá, él estaba a cargo del núcleo de innovación. Y vi que era una persona que tenía la capacidad para poder lograrlo y así lo ha hecho. Así que estoy muy orgulloso de conocerlo, que haya cumplido sus metas. Y que se den cuenta que la investigación no solamente a veces son los fondos. Mucha gente cree que todo es Fondesit y no es así. Existen muchos instrumentos y como vicerrectoría estamos encargados de fortalecer todas esas iniciativas y que se puedan cumplir. Así que nada más que agradecerle la muy buena instancia y que sigan los logros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director general de investigación, señor Alejandro Madrid Villegas. El trabajo colaborativo entre instituciones, equipo de investigación y actores del entorno resulta fundamental para impulsar soluciones innovadoras con impacto real. Este proyecto constituye un ejemplo concreto de cómo el conocimiento puede transformarse en una herramienta al servicio del desarrollo y la cooperación. Invitamos ahora al señor Francisco Sabando, consultor senior de la empresa Quintil Valley, quien compartirá unas palabras con los presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me toca representar un poco a la industria y el quehacer con este trabajo que ha venido haciendo la universidad. Me gustaría contarles un poco sobre lo que hace Quintil Valley y contarles que es una agencia de acá de Valparaíso. De hecho, su nombre nace desde cómo llamaban originalmente
los pueblos a esta zona, una zona donde se remaba, decían, asociado a Quintil, a este concepto. De ahí nosotros acuñamos este concepto y también quisimos hacer el guiño al Valle del Silicio, al Silicon Valley, y de ahí nuestro nombre, Quintil Valley. ¿Por qué digo esto? Porque es una agencia de innovación local, desde Valparaíso, nos expandimos hacia Perú, hacia Colombia, hacia Brasil, y también trabajamos fuertemente en el norte de Chile. Lo que estamos haciendo es trabajar con la industria minera energética, con foco en sostenibilidad, y desde ahí tenemos 3 líneas de trabajo. Una, donde desarrollamos consultoría para que las empresas puedan fortalecer sus capacidades de innovación. Desde ahí trabajamos con un fuerte scouting, también la promoción de talento, y promovemos el desarrollo de proyectos de I+D+I. También tenemos una aceleradora de negocios que me toca dirigir, donde trabajamos con startups y EBCTs con TRL 7 hacia arriba y las vinculamos con estas industrias del Perú, de Brasil, también de Canadá y México, donde estamos trabajando fuertemente. Y el tercer pilar de trabajo de Quintil Valley tiene que ver con fortalecer el ecosistema. Somos parte del directorio de la gobernanza de Valparaíso EIVA. Trabajamos también muy fuerte con la Cámara de Comercio de acá de Valparaíso. Y desde ahí, bueno, el trabajo que ha hecho Miguel y su equipo tiene mucho sentido de vincular a la industria. Hemos padecido los dolores que tiene la industria desde cuando queremos desarrollar un proyecto de I+D+I. Nos encontramos que la información se encuentra dispersa, queremos encontrar talento, hemos desarrollado scouting global y nos es difícil encontrar equipos, talento que permita abordar desafíos que plantea la industria. Nos ha tocado llevar desafíos de innovación abierta en Brasil con el Mining Lab Challenge. Nos ha tocado trabajar muy de la mano con el Hub de Innovación Minera del Perú, que nos tocó diseñar y fundar hace algunos años atrás. Y siempre la industria nos está demandando talento. Y desde ahí la conversa con el equipo de Miguel, que ha desarrollado esta plataforma, tiene una conexión directa. Vemos hoy día este cierre que nos parece muy interesante, donde vamos a tener a través de Datos Lab la opción de poder encontrar fácilmente este talento que buscamos. Creemos que es muy importante que esta plataforma también se desarrolle con talento local acá en Valparaíso y que tiene un potencial que todavía puede seguir desarrollándose a nivel global. Así que muchas gracias a todos por escuchar y atentos a la plataforma. Agradecemos las palabras del señor Francisco Sabando, consultor senior de la empresa Quintil Valley. A continuación, invitamos a exponer al doctor Rodrigo Costas, destacado investigador de la Universidad de Leiden, Países Bajos, y reconocido referente internacional en el ámbito de la cienciometría y el análisis de la ciencia. En esta oportunidad presentará la conferencia titulada La cienciometría en la encrucijada, nuevas preguntas y nuevos desafíos, instancia que nos permitirá conocer los retos actuales de la evaluación de la actividad científica, así como sobre las nuevas perspectivas y oportunidades que emergen en un contexto de permanente transformación del conocimiento y de la creciente complejidad en los sistemas de investigación e innovación. Dejamos entonces al doctor Rodrigo Costas. Hola, ¿se me oye? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente un placer, un honor el estar aquí en este espacio, en este cierre del proyecto Fondesit. Hemos compartido muchas cosas con Miguel, con el equipo de Datos Lab. Creo que aquí, en mi presentación, van a haber muchos elementos que nos van a conectar al trabajo que el equipo de Datos Lab ha estado haciendo. Y un poco la idea que me gustaría traer, que compartir con todos vosotros, sería el repensar un poco el campo de la cienciometría, el campo de los estudios cuantitativos de la ciencia, y
reflexionar en cómo este nuestro campo puede servir para abordar preguntas tal vez más complejas, tal vez más desafiantes, y sobre todo preguntas que deberían de situar a nuestro campo en un área de, digamos, de desarrollo estratégico, de información, de inteligencia estratégica para la industria, para la academia y para la sociedad. Entonces, un poco esta es la motivación de mi presentación hoy. Voy a centrarme en cuatro puntos principales. Empezaremos un poco situando el contexto donde nos encontramos hoy con respecto a las métricas, a la cienciometría, a los análisis cuantitativos de la ciencia. Luego repasaremos algunas de esas nuevas preguntas, que realmente no son nuevas, son preguntas que ya hemos venido analizando durante varios años, pero muchas veces en la percepción de lo que es la cienciometría, bueno, no se conocen o son menos valoradas, menos conocidas, y tal vez es bueno refrescarlas para darnos cuenta del potencial que trae esta cienciometría para aproximarnos a estas preguntas. Me gustaría también ahondar un poco en la cuestión de los datos abiertos, de las infraestructuras abiertas, también de su rol de inclusividad y de conectividad de información, que al final es la materia prima de lo que utilizamos en nuestro trabajo, y cerrar la presentación con algunas reflexiones que quizás nos dé espacio para debatir, para charlar. Bueno, voy a empezar con el contexto, de dónde partimos, y para eso voy a recordar lo que a mí me gusta presentar como lo que son las perspectivas clásicas, lo que todo el mundo piensa que es la cienciometría cuando preguntamos qué es la cienciometría. Los índices H, los factores de impacto, los rankings de universidades, de países, de revistas, de investigadores, etc. Y sí, la cienciometría es esto, ha sido mucho esto, pero si hay un mensaje que me gustaría dejar claro aquí, es que la cienciometría es mucho más que esto. Es decir, que tenemos una capacidad analítica que trasciende estas analíticas. De hecho, si me preguntaran, hasta diría que estas son las aplicaciones más aburridas. Creo que hay mucho más interés, mucho más valor en esas otras aplicaciones que muchas veces se pasan por alto. Además, creo que también existen demandas tanto de la academia como de la sociedad en que cambiemos la forma en la que evaluamos y medimos la ciencia. El ejemplo de Coara, pero también en Latinoamérica tenemos FOLEC, el grupo de Claxo, están trabajando en reformar cómo evaluamos la actividad científica y llevarla hacia una evaluación mucho más inclusiva, mucho más realista, mucho más vinculada al proceso de generación de conocimiento real que hacen los investigadores, a diversificar mucho los resultados, los outputs que se consideran en la evaluación, simplemente que no sea todo recontar artículos de revista, y establecer esa reflexión más profunda, ¿no? de cómo evaluamos la ciencia, qué indicadores utilizamos y cómo los combinamos con otras metodologías muchas veces más cualitativas. Ya no es solo también FOLEC o Claxo los que tienen estas demandas, estas necesidades de transformar la evaluación de la ciencia. Creo que organizaciones como la UNESCO, nosotros en el CWTS, en la Universidad de Leiden, tenemos una cátedra UNESCO sobre ciencia global, inclusividad y diversidad e inclusividad en la ciencia global. Y un poco lo que nos lleva es hacia los postulados de la UNESCO. Y de acuerdo con la UNESCO, la ciencia es un bien común, es decir, es una actividad, produce unos resultados que deben beneficiar a toda la humanidad, porque toda la humanidad tiene el derecho a beneficiarse, a disfrutar de este conocimiento científico que estamos produciendo. Esto, en cierta manera, trae un desafío para los que hacemos cienciometría. Es decir, no es nuestra misión el producir indicadores para ver quién es el mejor o quién es el peor. Nuestro desafío es realmente producir indicadores para saber si la ciencia está cumpliendo las demandas que trae esa sociedad, que trae esa comunidad mayor del mundo que quiere beneficiarse del conocimiento científico. Entonces, el desafío es precisamente eso. ¿Cómo repensamos los indicadores? Cómo repensamos nuestras fuentes, nuestras métricas para ser capaces de servir a este propósito. Y claro, todo esto no viene sin algún tipo de tensión, sin algún tipo de fricción. Entre los colegas, entre los compañeros del área de cienciometría, pues hay
personas, hay comunidades que piensan que, bueno, que esto es un cambio, una vuelta al pasado, que estas necesidades de evaluar la ciencia de forma diferente es un poco volver a los análisis por pares, donde puede haber todo tipo de, bueno, también problemas, ¿no? de subjetividad, de parcialidad, y que los indicadores cuantitativos que habíamos desarrollado eran lo máximo, ¿no? Entonces, esto es un poco la tensión que tenemos. A mí me gustaría un poco ahondar en el camino de, no es evitar este debate es importante, pero sí es aceptar que tenemos que cambiar muchas cosas, que digamos esa otra forma que teníamos, esa forma clásica de evaluar la ciencia es demasiado simplista, es demasiado reduccionista y no nos permite realmente el valorar, digamos, visibilizar el valor actual de la ciencia y de la actividad científica. Entonces, creo que me sitúo en este debate y aquí es donde traigo esta idea de la encrucijada de la cienciometría, que no es más que movernos de ese modelo clásico, muchas veces basado también en bases de datos comerciales, selectivas, muy caras, donde todo se centra en desarrollar medidas de calidad, de impacto, un foco muy grande en cuestiones de revistas donde estén indexadas, normalmente en inglés, y donde tienen a la ciencia del norte global como su referencia mayor, ¿no? Y esto que muchas veces también resulta en la invisibilidad de la ciencia local y regional y en otras lenguas que no sean inglés. Entonces, de ese modelo clásico, movernos hacia unas nuevas demandas de la cienciometría e incorporarlas en nuestro programa de trabajo. Esto requiere trabajar con fuentes más abiertas, más inclusivas, más federadas. El proyecto de Datos Lab nos va a dar buen ejemplo de cómo esto se puede hacer. Diversificar también mucho los impactos, las métricas que producimos, que no todo sea un análisis de citas o un análisis de rankings. Abrirnos a también incluir producción científica en otros idiomas, porque la producción que no se hace en inglés no es necesariamente irrelevante, tiene sus públicos y tiene sus valores y también hay que considerarla. Va en esa línea de situar a la ciencia como un bien común, algo que sirve no solo a la academia misma, sino también a otras comunidades que tienen otras demandas, muchas veces también lingüísticas, y movernos hacia esa también evaluación científica más responsable y más contextualizada. En una situación también en la que creo que debería haber espacio para visibilizar más y valorizar más la ciencia hecha en el sur global. Bueno, esto ya me lleva a la segunda parte de mi presentación, donde simplemente voy a dar algunos ejemplos de cómo pueden ser estas nuevas analíticas, estas nuevas preguntas que podemos abordar con la cienciometría que venimos proponiendo. Análisis de colaboración, voy a mencionar un poco también cómo más y más podemos hacer análisis de financiación de la ciencia, cómo se está financiando, análisis sobre la movilidad de los investigadores en sus carreras científicas. Tenemos hoy muchas bases de datos disponibles que nos permiten analizar estas cuestiones y también cuestiones de lo que denominamos desigualdades epistémicas. Voy a dar ejemplos de todo esto. Los análisis de colaboración, estos realmente no son nuevos, son muy clásicos en el mundo de la cienciometría y no es más que analizar coautoría, el codesarrollo de trabajos, de publicaciones, incluso de datos, entre investigadores o entre instituciones o incluso entre países. Lo que tenemos aquí es un ejemplo clásico de un mapa de redes donde tenemos instituciones agrupadas por la frecuencia de coautoría. Este es un ejemplo muy clásico. Pero también podemos tener una visión más crítica sobre la colaboración. Y este es un pequeño trabajo que hicimos hace ya unos años, en lo que nos planteaba un poco, intentábamos abordar este mantra que tenemos de que la colaboración siempre es buena, ¿no? Y realmente la colaboración, lo que vemos en otros indicadores, por ejemplo de impacto o de otro tipo, sí es verdad que se relaciona con indicadores de mayor citación, de mayor impacto. Pero también nos podríamos plantear si realmente la colaboración es igual para todos o si tiene, digamos, los mismos efectos para todos. La pregunta que nos hicimos en este estudio fue realmente muy simple. Fue, si analizamos los países y analizamos lo que esos países producen solos, lo que producen únicamente en colaboración nacional, y lo comparamos con lo que producen en colaboración internacional, ¿son los mismos perfiles temáticos? Es decir, ¿trabajan en los mismos temas cuando trabajan solos que cuando trabajan en colaboración con otros? ¿O son muy diferentes?
La propuesta era que si son muy diferentes, podríamos estar visualizando algún tipo de debilidad. Es decir, hay países que tal vez no sean capaces de producir lo mismo por ellos mismos que cuando colaboran con otros. Esto es lo que estamos viendo aquí. Calculamos un índice de coseno, analizamos los diferentes temas, las disciplinas en las que trabaja cada país y lo comparábamos entre su producción nacional y su producción internacional. Cuanto esto se acerca más a 1, significa que es más similar, es decir, significa que el país es capaz de trabajar en los mismos temas. Cuanto más alejado de 1, significa que el país no está trabajando en lo mismo de forma local, de forma nacional o de forma internacional. Y lo que vemos es, en el mapa del mundo, vemos que aquellos países que tienen los tonos más naranjas, más claros, son los países donde encontramos una mayor discrepancia entre lo que se produce nacionalmente y lo que se produce internacionalmente. Y un poco los análisis de Boxplots nos muestran como, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos una mayor dispersión. Es decir, hay más países donde hay una discrepancia mayor entre lo que se produce nacionalmente y lo que se produce internacionalmente. Una vez más, esto no es tanto decir debemos analizar la colaboración científica desde ese punto de vista, sino el introducir la reflexión de que la colaboración también puede ser analizada desde perspectivas más críticas, ¿no? más reflexivas. Un gestor académico, un político de la ciencia, podría ver este mapa y decir, bueno, vamos a profundizar más en qué puede estar pasando aquí. ¿A qué se debe esa discrepancia que no vemos en otros países, por ejemplo, de la región latinoamericana? Voy a mencionar ahora los análisis de financiación. Realmente estos están creciendo mucho. Hay más y más, prácticamente todas las bases de datos cienciométricas empiezan a incorporar información sobre los financiadores que han apoyado esos artículos científicos, que han apoyado esa generación de conocimiento. La forma más clásica, no es la única, pero la más clásica es a través de lo que se conoce como los agradecimientos de financiación. Es decir, los artículos científicos, típicamente hacia el final del artículo, nos encontramos con una sección de agradecimientos y más también secciones específicas de financiación que ha apoyado ese trabajo. Bueno, pues las bases de datos, Web of Science, Scopus, también OpenAlex, Dimensions, están extrayendo esta información y desarrollando bases de datos alrededor de esto. Entonces, esto lo que nos permite es analizar quiénes son los financiadores que han influenciado, por ejemplo, la ciencia de un país, de una universidad, incluso de una región o de un continente. Os traigo aquí el ejemplo que hicimos ya hace varios años del continente africano. Trabajamos mucho con la gente de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica y nos propusimos analizar, bueno, quiénes son los financiadores que juegan un papel más importante en el continente, en la ciencia del continente africano. Entonces identificamos en los agradecimientos de las publicaciones africanas a esos financiadores. No sé si se ve, creo que la imagen está un poco clara. La tabla muestra el ranking, no el ranking, pero el listado de los financiadores que aparecen en más publicaciones del continente africano. Lo sorprendente en su momento fue que realmente solo había 2 financiadores africanos, el NRF, el National Research Foundation de Sudáfrica, y el Ministerio de Ciencia de Túnez. Todos los demás financiadores, que son los principales en el continente, eran extranjeros. Era la Comisión Europea, era el Wellcome Trust, era el NIH de Estados Unidos, el DFG alemán y, bueno, realmente el artículo está publicado. Esto realmente nos llamó la atención a todos y, digamos, creó preguntas sobre, bueno, ¿y cuál es entonces, si hay esa gran presencia de financiación extranjera, que, por cierto, normalmente se asocia con mayor colaboración internacional, mayor presencia de investigadores de otros países y también de mayor impacto de esas publicaciones? Pero entonces generaba esas preguntas. Bueno, entonces, ¿cuál es la independencia de los investigadores africanos a la hora de decidir sus temas, a la hora de decidir las áreas en las que quieren trabajar? Si por un lado tenemos el dinero que llega de fuera y la recompensa de las citas y los impactos en esos trabajos. Entonces, una vez más, introducir la cuestión crítica sobre qué estamos analizando con nuestros indicadores cuantitativos.
Otra área que está también emergiendo mucho en el ámbito cienciométrico son los estudios de movilidad. Es decir, esto se debe a, sobre todo, dos desarrollos tecnológicos en nuestras bases de datos. La desambiguación de los autores, el ser capaz de identificar a una persona como un nombre y una colección de publicaciones, es decir, saber cuántos José Pérez existen en nuestra base de datos como individuos, como personas. Y por otro lado, la conexión que existe entre los autores y sus afiliaciones en las publicaciones científicas. Entonces os traigo aquí un colega de España que en diferentes momentos, en diferentes artículos, aparece afiliado con diferentes organizaciones en diferentes países. Entonces, en estos 3 momentos nosotros podemos situar a este investigador en diferentes como digo, instituciones y países. Esta información, cuando la tomamos a gran escala, lo que nos permite es desarrollar indicadores y analíticas de cuántos investigadores se están moviendo entre los países o cómo las diferentes instituciones están intercambiando investigadores. Es decir, traigo aquí, por ejemplo, una red de intercambio de investigadores de instituciones brasileñas. Lo mismo podríamos hacerlo para Chile, podríamos también preguntar de dónde vienen los investigadores que vienen a la UPLA y a dónde van cuando dejan la UPLA. Podremos también hacer perfiles por países, es decir, de qué países están viniendo investigadores a Países Bajos, a Chile, a cualquier país del mundo. Y esto también nos lleva a cuestiones más de tipo político, ¿no? Las cuestiones del famoso brain drain, brain gain, o cuestiones, por ejemplo, como la endogamia. Esto es algo que todavía estamos trabajando, que yo personalmente no lo considero un tema cerrado. Este mapa que vemos aquí es un análisis de instituciones del mundo en los que hacemos una pregunta también relativamente simple. De los investigadores que están hoy trabajando en estas universidades, que están localizadas en el mapa, ¿cuántos de ellos empezaron publicando también en la misma universidad? Es decir, que hoy están trabajando, vamos a decir, en la UPLA, pero su producción científica, su carrera científica empezó también en la UPLA. Y calculamos un porcentaje de todos los investigadores que hoy están afiliados con una universidad, cuántos de ellos, cuál es el porcentaje de ellos que empezaron a publicar en la misma universidad. Y planteamos esto como un indicador de endogamia. Lo interesante del mapa es que podemos ver como áreas, por ejemplo, como el sur de Europa, el este de Europa, también América del Sur y grandes áreas en Asia, tienen mayores porcentajes de estos casos, ¿no? Lo que llamaríamos investigadores, vamos a llamar insiders. Investigadores que están hoy trabajando en esas universidades y empezaron en las mismas. Son en las zonas de Norteamérica y del norte de Europa donde vemos menores porcentajes de esto. A mí lo que me gustaría es presentar esto como una herramienta de reflexión, de crítica. Por ejemplo, para mí esto probablemente no es un buen indicador de endogamia. Es más bien un indicador de quién está siendo capaz de atraer talento o traer investigadores de otras universidades, probablemente de las que están en rojo. Es decir, las universidades de Estados Unidos son capaces de atraer investigadores de América Latina o del sur de Europa que van a trabajar allí. Por tanto, aumentan su masa de investigadores que no son insiders. Entonces, creo que existe más trabajo aquí, estamos también haciendo esto y de hecho empezamos a ver que hay discrepancias interesantes. Pero como herramienta de reflexión, como herramienta de política, de desarrollo de estrategias, nos puede dar una idea a una universidad el saber, bueno, cuántos de mis investigadores han estado fuera y cuántos han venido de fuera también a trabajar a la universidad. Luego tenemos que cuando ya nos movemos de las bases de datos más clásicas como Web of Science, Scopus, OpenAlex, a otras bases menos conocidas como son ORCID. ORCID es un identificador de investigadores donde los investigadores pueden crear sus perfiles, pueden llevar sus publicaciones, pueden llevar su currículum. Y lo que hemos visto es que en esos perfiles muchas veces los investigadores identifican cuándo empezaron a trabajar en una universidad y cuándo acabaron. Y también indican el rol que jugaron en ese trabajo. Por ejemplo, si fueron doctorandos. Entonces, con esa información, nosotros podemos hacer estudios, por ejemplo, de en qué partes, en este caso de Europa, se tarda más tiempo en acabar el doctorado. Porque tenemos muchos investigadores vinculados con universidades europeas que reportan cuándo empecé el doctorado y cuándo lo acabé. Y aunque sea una medida cruda, un poco bruta, sí ya nos permite identificar diferencias importantes en Europa. Por ejemplo, los países del este tienen carreras
de doctorado, tienen periodos de desarrollo de doctorado mucho más largos que, por ejemplo, en Centro Europa y el norte de Europa. España, Portugal también tienen carreras dilatadas. Esto muchas veces también se relaciona con la dinámica de los mercados laborales de los académicos. Cuando uno tiene un mercado laboral menos dinámico, tiene una tendencia a extender más su carrera, digamos, su tiempo como doctorando, incluso como postdoc. El dibujo el análisis de postdoc sería muy similar a lo que estamos viendo aquí para los doctorandos. Entonces, creo que este es un análisis, como digo, muy sencillo, en base a una base de datos no tan conocida, pero que nos permite tener una perspectiva que tal vez los indicadores clásicos no nos darían. Y luego tenemos ya las preguntas más, si queremos, más críticas, más filosóficas, ¿no? Lo que nosotros llamamos las desigualdades epistémicas. Esto es un trabajo que hicieron unos colegas, analizaron la ciencia en el país de India, hicieron una comparación sobre cuáles son las enfermedades más importantes en la India. Esas son las barras azules. Esto es el DALIS, es un indicador de la Organización Mundial de la Salud, que identifica para cada país cuáles son las enfermedades más relevantes, las que tienen mayor carga en ese país. Y compararon ese indicador con la producción científica de la India en cada una de esas enfermedades. En un mundo ideal, que obviamente no es el nuestro, esperaríamos que los investigadores de la India trabajarían más en aquellas enfermedades que son más relevantes, con mayor carga, con mayor importancia de su país. Pero lo que vemos es que no es el caso, ¿no? Por ejemplo, las condiciones neonatales, que es la muerte de infantes, pues no es uno de los temas más prioritarios entre los investigadores. Vemos, en cambio, que hay más producción científica de la India en temas como la diabetes, que es importante en la India, pero comparativamente menor. Claro, mis colegas, cuando escriben este artículo, ya hacen sus conexiones. Claro, ¿dónde están las revistas de mayor factor de impacto? ¿Investigando la diabetes o investigando, por ejemplo, las cuestiones de las condiciones neonatales? Entonces, si los investigadores indios tienen un sistema que incentiva que publiques en revistas de mayor factor de impacto, y para publicar en revistas de mayor factor de impacto tienes que centrarte en enfermedades que no son tan relevantes para tu contexto local, tal vez tengas una contradicción en tu sistema de evaluación. Como veis, no cierro ninguna pregunta, más bien abro y lanzo más para que todos reflexionemos. No sé cómo estoy yendo de tiempo, tampoco quiero ocuparlo todo, pero sí voy a pasar un poco por encima la cuestión de las fuentes de datos. Simplemente para decir que, digamos, de un estadio anterior donde solíamos trabajar con un número muy limitado de bases de datos, como la Web of Science, como Scopus, luego vinieron Dimensions. Hoy nos encontramos con un panorama mucho más amplio de fuentes y de fuentes abiertas, de fuentes que todo el mundo puede trabajar con ellas. Una de las más importantes es OpenAlex, pero tenemos también las bases de datos como Cielo, como la referencia. Es decir, el ORCID, que lo acabo de mencionar. Todas estas fuentes de datos nos permiten expandir mucho más nuestra capacidad analítica. Y el hecho de ser abiertas nos permite incorporarlas siempre que tengamos una pregunta que las necesite. Es un mundo mucho más flexible y mucho más rico, con sus desafíos, pero desde luego diferente al que teníamos cuando trabajábamos con una fuente de datos, ¿no? Que era típicamente, pues, Scopus o Web of Science. Estas nuevas bases de datos que también vemos emergiendo también resuelven un problema clásico en la cienciometría, que era el problema de la cobertura. Es decir, Web of Science, Scopus, eran bases de datos más selectivas, eran bases de datos que se centraban más en lo que se denominaba el mainstream, aquello que se publica en inglés y que se publica para comunidades angloparlantes, ¿no? Digamos, esa ciencia internacional. Pero vemos cómo nuevas bases de datos como, por ejemplo, OpenAlex, están expandiendo mucho más la cobertura. Esto nos permite, dentro de la misma fuente, trabajar con aquello que sí es tal vez lo que es más mainstream, que está escrito en inglés y se orienta a comunidades más internacionales, pero también nos permite analizar la producción más local e incluso la producción que no está necesariamente en revistas. Producción que se encuentra en repositorios, que se encuentra en otro tipo de formatos que no necesariamente tienen que ser artículos de revista. Entonces, esto también está cambiando mucho la forma en la que hacemos la cienciometría.
Y luego tenemos los cambios de tipo político. Tenemos aquí a Bárbara Rivera, que representa a la Declaración de Barcelona, que es una declaración que se hizo en el 2024 con un objetivo concreto, que era que en todos aquellos procesos de decisión, de toma de decisiones sobre la ciencia, sobre la academia, utilizáramos datos abiertos, que fuéramos transparentes y que pudieran nuestros resultados, nuestros procesos de reflexión, digamos, reproducirse por otros, ¿no? Que puedan ser entendidos y reproducidos por otros. Tiene muchos signatarios, muchas organizaciones que se están adheriendo a esta Declaración de Barcelona, y apoyaría a Bárbara aquí de que la UPRA sería también un candidato ideal para sumarse a esto. Pero creo que existe también el potencial, ¿no? Es decir, existe facilidad de trabajar con los datos y una demanda también mayor por parte de las comunidades académicas de que este tipo de decisiones se tomen con datos abiertos. Un ejemplo de esto lo tuvimos con un webinario que hicimos con colegas de aquí, de América Latina, con colegas de Claxo, de la referencia, precisamente con la aparición de la Declaración de Barcelona, y un poco en ese webinario reflexionamos sobre el valor y la utilidad que tiene la Declaración de Barcelona. Y estos colegas, estas comunidades estaban de acuerdo con la Declaración de Barcelona, la veían como un movimiento importante y decisivo, pero también destacaban la idea de que el propósito no sería simplemente reemplazar una base de datos, reemplazar la Web of Science o Scopus, con otra nueva base de datos abierta. Ellos enfatizaban la importancia de trabajar con esa mayor diversidad de fuentes de datos y trabajar con también esa integración entre ellas, ¿no? Lo que llamamos en su momento la federación, precisamente para movernos hacia sistemas de evaluación científica y sistemas de medición de la ciencia mucho más inclusivas y mucho más diversas. En este contexto, en colaboraciones con colegas en Brasil, pues hemos empezado también a facilitar este trabajo, poniendo bases de datos más de tipo local en abierto, que estén disponibilizadas para que todo el mundo, cualquier equipo de investigación, como Datos Lab o cualquier otro, pueda incorporarlos en sus trabajos, en sus desarrollos. Creo que todo el mundo conocerá el sistema Cielo de publicación. Es un sistema de publicación abierto, muy ejemplar para el resto del mundo en cómo se puede publicar la ciencia en acceso abierto. Y lo que nos permitió este trabajo de volver Cielo en una base de datos cienciométrica fue identificar, por ejemplo, debilidades como es la presencia de DOIs, de los identificadores digitales de los artículos, que son frecuentes, por ejemplo, se ven en la mayoría de los artículos, pues, por ejemplo, de Brasil o de Ecuador o de Chile, por mencionar algunos ejemplos, pero vemos una menor presencia en las publicaciones, en las colecciones de Cuba, Venezuela, lo cual también toca cuestiones de tipo geopolítico. Crossref, que es el que proporciona los DOIs, está en los Estados Unidos y Estados Unidos tiene un embargo sobre países como Cuba o Venezuela, ¿no? Entonces aquí podemos ver también cómo esas tensiones se reflejan en nuestros indicadores. Y luego hicimos otro análisis de cobertura, es decir, ahora que tenemos la base de datos Cielo disponible, ¿dónde vemos que están siendo los artículos Cielo indizados? Entonces lo comparamos con la Web of Science, con Scopus y con OpenAlice y con Dimensions. Para Web of Science y Scopus un poco corroboramos lo que más o menos ya se sabía, solo que le pusimos nombres, ¿no? Que sobre el 40% de los artículos de Cielo están en Web of Science y sobre el 60, el 80% en Scopus. Y las buenas noticias es que prácticamente el 100% o más del 90% de la producción científica de Scopus está en OpenAlex. ¿Por qué es esto buena noticia? Porque significa que ahora podemos analizar todas las revistas que están en Cielo con los indicadores, por ejemplo, las citas que nos proporciona OpenAlex. No tenemos que estar esperando a que Scopus o Web of Science decidan indizar estas revistas. Significa que nosotros mismos podemos elaborar nuestros indicadores de citas sobre estas revistas locales, ¿no? Y al mismo tiempo beneficiarnos de la riqueza de metadatos que trae la base de datos Cielo por sí misma. Es decir, toda una nueva forma de repensar los indicadores. Y luego tenemos digamos, la experiencia de cómo conseguimos que toda esta riqueza de fuentes de datos abiertas sea más accesible para prácticamente cualquier usuario del mundo.
Por ponerlo en un número que todos podamos entender, OpenAlex, que es, por así decirlo, una de las bases de datos más centrales de esta cienciometría más abierta, ocupa sobre 1 terabyte si nos descargamos todo el dump. Eso ya limita a comunidades que no tienen acceso a computación que pueda procesar ese terabyte de información. Entonces, en colaboración con los colegas de Campinas, en un nuevo proyecto también que estamos lanzando, el MultiOps, el Multiobservatorio de la Ciencia, la Tecnología y las Dinámicas de la Innovación, lo que hicimos fue trabajo para intentar disponibilizar estas fuentes en tecnología de nube, en plataformas de nube. Utilizamos Google BigQuery. Podemos discutir luego mucho si Google BigQuery es realmente nuestro paradigma de ciencia abierta, pero al menos nos dio una solución práctica, y lo que nos permitió fue disponibilizar muchas de estas bases de datos que estaba mencionando de forma lo que Google denomina pública. ¿Qué significa que una base de datos está pública en Google BigQuery? Significa que cualquier usuario con una cuenta de Gmail puede acceder a esta fuente de datos y hacer sus queries, hacer sus análisis, pagando por sus queries. Lo que hemos visto en la práctica es que el análisis simplemente hacer un SQL, hacer una query de una base de datos, es algo muy barato. Estamos hablando de céntimos. O sea, con $100 podríamos hacer muchísimos análisis, combinando OpenAlex, combinando Cielo, combinando las bases de datos de Datos Lab. Se podría hacer muchísimo trabajo. Y lo que hicimos también fue disponibilizar un poco esa gran diversidad. Teníamos OpenAlex, Cielo, OpenAIRE, ORCID, las Open Citations. Bueno, tenéis aquí un poco el listado. La conclusión de este trabajo es que existe una posibilidad ya no solo de promocionar el uso de bases de datos abiertas en nuestro trabajo cienciométrico, sino también que podemos democratizar y facilitar a prácticamente cualquier usuario que pueda trabajar con ellas de una forma más versátil, más simple. Y en esta línea, en colaboración con colegas de Alemania, de Países Bajos, bueno, los colegas de Brasil, por supuesto, porque había diferentes grupos que estaban haciendo un poco lo mismo, pero estábamos desconectados. Entonces el grupo de Alemania estaba proporcionando acceso a OpenAlex, el grupo de OpenAIRE, por ejemplo, también puso en su base de datos en algún momento en Google BigQuery, y estaba un poco todo disperso. Y un poco lo que pensamos es cómo podemos generar una iniciativa en la que todos los diferentes trabajos que estamos haciendo cada uno de nosotros se puedan coordinar, y a través de esa coordinación lo que podemos es reducir los costes. Es decir, si en Campinas nos encargamos de Cielo, el CWTS en Leiden se encarga de OpenAlex y Datos Lab aquí se encarga de los datos de Fondecit, cada uno paga por los suyos, pero todos tenemos acceso a la misma infraestructura. Es decir, es una infraestructura más rica, más diversa, pero con costes menores para cada uno de los contribuyentes, de los miembros de la comunidad. Ya hace unos cuantos meses que iniciamos que lanzamos esta iniciativa, y bueno, hemos visto, por ejemplo, que incluso organizaciones privadas como Dimensions, que tiene algunas fuentes de datos abiertas, también se quiso unir a esta iniciativa. Y lo que nos gustaría realmente ver a muchos más centros, a muchos más grupos contribuyendo, porque una vez más, cuantos más seamos, menos pagamos. O sea, un poco la idea. Bueno, esto me lleva ya al final de mi presentación. Simplemente querría traer algunas reflexiones un poco en esta idea de ese nuevo tiempo cienciométrico que un poco he intentado pintar aquí, un poco desarrollar aquí. Supongo que la idea más importante en la que me gustaría insistir es que la cienciometría es mucho más que indicadores de impacto, es mucho más que rankings, es mucho más que simplemente el intentar identificar cuál es la revista con más citas o cuál es el investigador con más citas. Es decir, tenemos riqueza analítica en temas de cuestiones de temas, de contenido, todo lo que tiene que ver con los análisis de texto, todo lo que es información sobre los actores de la ciencia. Y los actores no son solo los autores y sus afiliaciones, son también los financiadores, son también esas mismas revistas, todos ellos juegan algún papel en la generación de nuevo conocimiento. Esa información sobre las relaciones de autor y afiliación nos permiten estudiar la movilidad, las relaciones de coautoría nos permiten estudiar la colaboración, las relaciones de coautoría o de agradecimiento de apoyo de la industria nos permiten identificar colaboración con la industria.
Son indicadores, son información sobre ciencia abierta, que muchas veces no es solo indicadores sobre el acceso abierto, es también la presencia de datos abiertos, la publicación de datos abiertos, pero incluso la incorporación de dinámicas de involucración de la sociedad, como por ejemplo la ciencia ciudadana, ¿no? Hay trabajos que están viendo cómo los artículos, la investigación científica se está involucrando más y más en traer a ciudadanos, traer a industria para la co-creación de esa ciencia. Indicadores sobre los investigadores mismos, sobre sus carreras, sobre sus demografías, su género, su edad, su origen, sus lenguas. Y todo, obviamente todo lo que también tiene que ver con los impactos, con las citas, el impacto político, el impacto en medios de comunicación, etc. Es decir, todo esto nos lleva a entender que la cienciometría es una ventana a una gran diversidad de perspectivas. Y que quizás la verdadera ambición de todo esto no es intentar reducir la ciencia a unos pocos indicadores, sino al contrario, intentar tener un surtido de indicadores que lo que nos permitan es tener una mayor inteligencia sobre cómo se genera la ciencia y cómo se genera el conocimiento científico. Y quizás un desafío actual, con toda la emergencia de todo lo que es la IA, y esta sensación de que podemos hacer preguntas complejas para obtener respuestas simples. Un poco todo esto lo que nos pone encima de la mesa es cómo vamos a tener datos que puedan a veces refutar el uso de estas tecnologías, que muchas veces no vamos a saber de dónde han salido esos datos, ¿no? Entonces, el uso de fuentes abiertas tiene que ser la herramienta para garantizarnos a nosotros mismos que sabemos de lo que estamos hablando y de que podemos basar lo que decimos en datos reales. Bueno, ya cerraría aquí. Entonces, las propuestas serían: entendamos la cienciometría no como herramientas evaluativas, sino como herramientas de diagnóstico y de información estratégica. Trabajemos más con fuentes abiertas, con fuentes también más inclusivas, OpenAlex, ORCID, Cielo, un poco empoderando también a las comunidades que tal vez no estén interesadas en publicar en ese mainstream, pero que su contribución también tiene valor para sus sociedades y para sus comunidades. Y simplemente entender que la cienciometría sobre todo nos debe de ayudar a presentar a la ciencia como ese bien común, el responder a esa pregunta de si la ciencia nos permite mejorar el bienestar de los seres humanos, y también como herramienta de lo que llamaríamos diplomacia científica, el apoyar a los países en sus negociaciones, el intentar un poco también, si queremos calmar las tensiones geopolíticas que existen actualmente, a través de entender más cómo los procesos de generación de conocimiento muchas veces requieren el concurso de muchos actores y de muchos países. Y esto sería mi presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ya saltáis. ¿Sí? Perdón. ¿Aló? Ya. No sé si alguien tiene una consulta, pregunta. ¿Se ofrece? Acá hay una consulta. Aló. Bueno, primero que todo agradecer por la ponencia y por actualizarnos en verdad en el ámbito cienciométrico. Y más que nada, más que preguntas, como una reflexión y saber el punto de vista respecto a cómo podemos impulsar desde los laboratorios de datos, desde uno como investigador, a tratar de convencer a la fuerza más política, por así decirlo, a reformar las políticas de evaluación y de diagnóstico, porque me parece muy bien también diagnosticar el estado de la ciencia para poder justamente reformar esas políticas. Porque hay muchísimas herramientas, o sea, claramente hay mucho apoyo también. Dora está muy presente en ese sentido igualmente. Tiene muchas herramientas que son de disposición gratuita, donde muchas instituciones podemos acceder, incluso también la parte más política, como al punto que quiero llegar. Entonces, como opinión personal, ¿cómo podemos apoyar e incentivar llegar a eso? Porque lo que comentábamos, la ciencia se apoya muchas veces en la cienciometría rígida, ¿cierto? Antigua, tradicional, y cómo avanzar a que todos juntos logremos ese objetivo. Gracias. Gracias, Daniela.
creo que hay diferentes estrategias que se pueden seguir aquí. Creo que hay que hacer trabajo de difusión entre los gestores académicos de toda esta posibilidad de fuentes, de nuevas analíticas, un poco en la línea de lo que he hecho yo hoy. Facilitarlo también el mostrar de que esto no es una tecnología que está alejada, sino que está muy cerca. Típicamente el argumento de que esto abarata costes ayuda. Eso es algo que a los gestores académicos les gusta. Y luego también podemos tener argumentos un poco más duros. Por ejemplo, se podría plantear que aquí hay un punto de no retorno. Es decir, que alguien diciendo, bueno, yo todo esto de la ciencia abierta, las bases de datos, me parece bien, pero yo quiero seguir utilizando Web of Science. ¿Ok? Entonces, ahora tienes que explicar por qué utilizas esa fuente. Porque alguien podría venir con un análisis, con unos resultados que pueden disputar tu método, tu aproximación. Entonces ya no es tan sencillo con el pasado. Bueno, es que solo existen estas fuentes. Esa alternativa genera esa tensión. Entonces ya no podemos simplemente cerrar nuestros ojos y decir, esto no nos importa. Entonces, creo que este proceso de reflexión va a suceder sí o sí, ¿no? Las comunidades mismas van a decir, ¿por qué yo no salgo en ese análisis si tengo aquí datos que demuestran que yo salgo, ¿no? Que mi ciencia se está utilizando en otros contextos, en otros, en diferentes entornos? Entonces creo que ahí puede haber cambios, ¿no? Y empezaría por lo dulce, ¿no? O sea, es accesible, es disponible, en lugar de pagar el dinero que cuesta estas suscripciones a esta base de datos, podemos formar a personal en nuestros ministerios, en nuestras universidades, que a través de los datos abiertos produzca herramientas que nos permitan hacer esa evaluación más transparente, también más reflexiva, empoderar también un poco a las comunidades, ¿no? O sea, ya no es una herramienta, una base de datos del norte global con unos precios enormes, decidiendo por nosotros lo que es o lo que no es, sino que nosotros tomamos esas decisiones. Requiere también un poco de valentía, ¿no? el decidirse a hacer esto. Bien, ¿más consultas, preguntas? ¿No? Ronald. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Mira, mi pregunta va por la idea, cuando uno piensa en revistas que tienen cierto prestigio, piensa en cierto filtro de calidad, ¿cierto? Hay retractación, etc. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos indexados artículos que se han hecho por granjas de producción o revistas predadoras, o retractados? ¿Cómo se puede diferenciar, o simplemente hay que hacer un filtro a posterior, tener la información, después filtrar? ¿Cómo se puede considerar eso? Te voy a dar la respuesta pragmática y luego la respuesta filosófica. La respuesta pragmática es, existen muchas clasificaciones de revistas, ¿no? Y a veces, para no meterme en líos, a veces esas clasificaciones identifican qué es predatorio, qué no es predatorio, o si las revistas tienen su proceso de revisión por pares, que es realmente el elemento clave en la discusión sobre lo que es predatorio y no es predatorio. Pero fuera de estas herramientas, por ejemplo, más y más vemos iniciativas que lo que buscan es que ni siquiera la revista sea el elemento fundamental, ¿no? Y estamos hablando de iniciativas sobre, por ejemplo, el Open Peer Review, donde el investigador publica en un repositorio y existen comunidades que proporcionan esa curación, que proporcionan comentarios, proporcionan discusiones sobre el contenido. Y yo creo que esa es la clave. Es decir, dotarnos más de herramientas como comunidad académica para curar nuestra propia ciencia, que las revistas es un mecanismo para hacerlo, pero esperar que ellas lo hagan todo no necesariamente tiene que ser la única solución. Y más revistas cada vez también se abren más a la revisión por pares abierta. ¿Qué cambios necesitaríamos desde la política científica? Valorar eso. Que se valore más, que a la par que valoramos la producción de artículos científicos, valoremos también cuando nuestros investigadores se involucren en procesos de curación de otros trabajos. La ciencia solo es válida cuando hay otros que dicen esta es ciencia válida, ¿no? Es realmente un conocimiento colectivo, conocimiento comunitario. Entonces, yo diría que podríamos tirar por ahí y bueno, mientras tanto, pues podemos utilizar esas herramientas y esos atajos.
Muchas veces, cuando hablábamos antes de empoderar a las comunidades, es que nosotros mismos decidamos, como comunidad académica, bueno, estas son las revistas que para nosotros tienen valor. Entonces no es la Web of Science, no es Scopus, no es ni siquiera OpenAlex quien dice que somos nosotros los que, de una forma colectiva, democrática o lo más democrática posible, decidimos a estas revistas le vamos a dar un valor especial. La parte que nos falta es que podamos hacer esto, ¿no? Y que los gestores académicos lo permitan y lo acepten. Perfecto, gracias. Bien, estamos, creo, muchas gracias. Si no hay más consultas, acá. Bárbara. Va a ser rápido, perdón. Acá Bárbara Rivera de la Declaración de Barcelona. Gracias, Rodrigo, por tu exposición y también por nombrarnos. Solo dar el antecedente de que COARA está firmado por ANID y por, diría que la Universidad de las Américas y la Universidad Andrés Bello, pero me puedo equivocar. O sea, hay una intención, pero lo que yo entiendo es que no se ha desarrollado mucho alrededor de eso. Entonces, tomar esa intención para poder empezar a hacer cambios podría ser como algo valorable y, como tú dices, empoderarse como que un gestor de la investigación no solamente sea una persona que siga los designios del financiador, finalmente, ¿no? Y ahí se puede hacer como estos ya son como sueños, perdón, pero empoderar y desde la cienciometría poder dar respuestas y dar respuestas, por ejemplo, en lo que están haciendo con la infraestructura en Datos Lab. O sea, tenemos respuestas con otras fuentes y no sé, generar una serie de talking points que se puedan usar con los gestores y a distintos niveles. O sea, me imagino que obviamente hay en otros países donde eso ya ha sucedido, entonces Bueno, no. van en camino, no sé. Es un proceso y creo precisamente que el mostrar que ese proceso funciona va a ser tal vez el desafío mayor que vamos a tener en la Declaración de Barcelona y todas estas iniciativas, ¿no? Pienso que a veces los gestores son un poco conservadores, ¿no? El cambiar siempre es difícil porque no sabes hacia dónde te estás adentrando. Entonces, por ejemplo, cuestiones técnicas de problemas en las bases de datos abiertas se ponen en el centro, ¿no? Entonces, es un proceso en el que podemos ir demostrando con confianza, es decir, esto es posible generar nuevas herramientas mucho más adaptadas a tu realidad académica. Entonces, creo que ahí es un poco nosotros ofreciendo soluciones, ofreciendo como el trabajo de Datos Lab, ¿no? Es posible utilizar estas fuentes abiertas, es posible hacerlo de una forma amigable, de una forma confiable también, y a partir de ahí, pues que los gestores, los políticos de la ciencia digan, oye, podemos hacer esta transición sin miedo. Bien, muchas gracias. Creo que estamos. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecemos la presentación del doctor Rodrigo Costas. Corresponde ahora dar paso a la presentación de los principales resultados alcanzados por el proyecto. Esta instancia permitirá conocer los avances obtenidos, las herramientas desarrolladas y las proyecciones de una propuesta que busca fortalecer la colaboración entre la academia y el sector productivo mediante el uso estratégico de datos para la investigación, el desarrollo y la innovación. Invitamos, por tanto, al equipo de investigadores e investigadoras responsables del proyecto a compartir con las y los presentes los resultados de este importante trabajo. Le pedimos entonces a los académicos Miguel Guevara, Ronald Durán, Paulina Arellano y Andrea Lucero que puedan participar de esta parte. ¿Aló? Sí. Parto yo entonces. Perfecto. Un ratito que se cargue. Viene en camino la presentación. No sé si estará como...
eso faltaba. Ahí sí. Teníamos un problema técnico. Lo típico, el duplicado de pantalla. Perfecto, damos inicio entonces a nuestra presentación. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Paulina Arellano Rojas, soy investigadora del Datos Lab y particularmente en este proyecto encargada también de las métricas, de repensar un poquito las métricas, y voy a partir de esta presentación contándoles un poquito del contexto en el que surge este proyecto, esta aplicación Ecumetrics para la gestión de equipos que hacen ciencia. Así que la siguiente, por favor. Ahí sí. Contarles un poco los problemas que nosotros identificamos o los vacíos también que identificamos en las plataformas existentes, ¿no? Porque sabemos que hoy en día la mayoría de las plataformas o sitios que existen para visibilizar el quehacer científico y académico son plataformas individuales, ¿no? Que visibilizan esta producción a nivel individual. Eso nos deja sin plataformas o sin fuentes de datos sobre los equipos, ¿verdad? Sobre los equipos científicos y métricas también a nivel de equipos. Sin embargo, sabemos que la ciencia hoy en día y desde ya hace mucho tiempo se hace en equipos, se hace de manera colectiva. Por lo tanto, seguir visibilizando solamente lo que hacen las personas y midiendo, evaluando lo que hacen los investigadores a nivel solitario no tiene mucho sentido, por lo menos para nosotros, ¿sí? Y eso se vincula con el siguiente problema o vacío identificado y que tiene que ver con la falta de información sobre la diversidad del quehacer científico, esta multidimensionalidad científica. Porque en definitiva sabemos que también los equipos científicos no solamente publican, también hacen otro tipo de actividades que generan conocimiento, que generan tecnología, que generan incluso infraestructura tecnológica. Por lo tanto, también encontramos que existía un vacío en ese sentido, o sea, cómo visibilizamos todo lo que hacemos como equipos científicos, todas las capacidades que tenemos, no solamente el conocimiento que generamos o las tecnologías que podemos transferir a la sociedad, sino que también qué tipo, por ejemplo, de tecnologías podemos compartir con sectores con los que nos vinculamos poco, como por ejemplo el sector productivo. Y ahí viene la última patita de nuestro problema que tiene que ver con eso mismo, con que no hay plataformas que conecten las capacidades que tiene la academia y la industria y que de alguna forma se genere colaboración, ¿verdad? Entonces, nuestra idea es poder dar respuesta a eso y cambiar un poco el enfoque, ¿no? Salir de este enfoque tan individual, tan tradicional, basado en lo que hace un investigador, en métricas individuales, etcétera, etcétera. Métricas por lo demás unidimensionales, porque no reflejan todo el quehacer científico, y pasar a un enfoque mucho más colectivo, ¿no? Por lo tanto, nuestra propuesta es esa, cambiar el enfoque de lo individual a lo colectivo, visibilizar lo que hacen los equipos, ¿verdad? Crear métricas que, más que evaluar, precisamente caractericen. Como bien decía Rodrigo, hagan un diagnóstico de qué es lo que se está haciendo, de qué tan diversos son estos equipos. Y ahí hay una patita también muy importante que nosotros planteamos. O sea, los equipos, además de diversos, son complejos, ¿no? Y esa diversidad se puede plantear en distintos ámbitos, en ámbitos disciplinares, de género. Hay evidencia científica que aborda un poco eso, ¿no? Del impacto positivo que puede tener la diversidad en los resultados que generan los equipos, ¿verdad? Y por lo mismo, ese enfoque integrador es el que buscamos poder de alguna manera visibilizar tanto los conocimientos, capacidades, las tecnologías, el equipamiento que generan los equipos a través de sus actividades científicas y conectarlas con las necesidades de la industria. Y viceversa también, porque en definitiva, ¿por qué la industria o la academia va a estar desarrollando productos, tecnologías, servicios que ya existen? ¿O por qué vamos a estar desaprovechando incluso las capacidades en los recursos humanos, el capital humano que existe en ambos sectores, si podemos colaborar, ¿no? Esa es un poco nuestra premisa. Entonces, nuestra plataforma, ¿qué es lo que busca visibilizar? Después vamos a pasar a explicar un poco las fuentes de datos, pero a grandes rasgos es esto: producción científica, obviamente, que es como el principal output. La propiedad intelectual, que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías a través de las patentes de invención, los proyectos también de investigación en los que trabajan los equipos y el equipamiento que han podido adquirir o desarrollar en el marco de sus funciones, ¿sí? Y también la última línea es, en base a esto, crear algunas métricas de equipo, como les decía, para poder caracterizar su quehacer, ¿sí?
Y por último, para cerrar esta introducción, contarles un poco que esa es nuestra propuesta de valor, ¿no? Como poder conectar la academia con la industria, que son dos sectores que han estado tradicionalmente muy lejanos, que cuesta mucho conectarlos por las diferencias quizás más bien culturales, pero que tenemos mucho potencial de colaboración y creo que eso también es una fuga, ¿no? De recursos, a propósito de lo que mencionaba Rodrigo, de que colaborar muchas veces nos conlleva ahorro de tiempo, de dinero, de energía, de todo. Así es que esta colaboración en I+D+I es la que queremos potenciar y propiciar con esta plataforma. A continuación les dejo con mi compañero Ronald Durán, que va a presentar las métricas de equipos que hemos integrado en la plataforma. No, está bien. Bien, muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí. Buenos días, gracias por estar aquí todavía. No sé si se escucha muy bien. Gracias, Paulina. Bueno, me toca hablar de las métricas y un aspecto clave cuando hablamos de métricas, como su propio nombre lo dice, es que mide algo. Pero muchas veces las métricas se convierten en fines en sí mismos y terminan invisibilizando aquello que miden. Entonces nos terminamos preocupando de la métrica y no de aquello para lo que serviría como medio. Entonces, el objetivo del proyecto no es entender las métricas como fines en sí mismos, sino como medidas que nos permiten mostrar, visibilizar características, en este caso, de equipos. Que, como bien decía Paulina, justamente la información con la que contamos está a nivel de individuos, y nosotros utilizamos un enfoque mixto, por así decir, en el que en la plataforma se informa, las personas informan la existencia de su equipo, que puede estar decretado por algún documento institucional, laboratorio, núcleo, etcétera, y luego la información que se entrega es de agregación individual disponible. Pero las métricas que les voy a mostrar a continuación no son las únicas, digamos, sino que son algunas de las que tenemos, pero pueden modificarse también en el futuro. Entonces, hasta el momento en la plataforma que luego les va a mostrar Miguel, aparecen métricas que podríamos considerar asociadas a la composición y características de los equipos. Por ejemplo, diversidad disciplinar en este caso, y diversidad de género. Cómo está compuesto, qué disciplinas están involucradas, qué proporción de género hay. Acá estamos considerando binarios. Somos binarios en este momento por la información disponible, no porque no consideremos que hay que incorporar otras dimensiones o no binarismo. Entonces, pero por ahora estamos viendo si masculino o femenino a partir de la información que tenemos. Edad científica es otra característica que nos muestra también no solo a nivel estructural el equipo, sino también a su nivel temporal, es decir, la diferencia entre la primera publicación y la última de algunos de los integrantes del equipo. Pero también tenemos otra dimensión que se refiere a los resultados de la dinámica. Por ejemplo, el número de coautorías, la colaboración nacional e internacional, a nivel institucional también. Pero aquí hay que tener en cuenta también que el número de coautoría se puede considerar a nivel dentro del equipo y establecer también qué miembros o integrantes del equipo han colaborado y aparecen como coautores de una publicación. Pero no olvidemos que los resultados, como bien decía Paulina antes, del funcionamiento, de la dinámica de un equipo, no son solo publicaciones. Pueden haber otros resultados que la coautoría no alcanza a identificar. Por eso que tenemos este enfoque mixto. Y ahí dentro de esos elementos está obviamente la colaboración internacional con equipos de otros países, investigadores de otros países e instituciones distintas a aquella a la que pertenece el equipo que estamos considerando. Y en la dimensión que tiene que ver con la industria, que el proyecto tiene como objetivo conectar academia e industria. Entonces, una métrica de transferencia, que en este caso va a ser el número de patentes, que es lo que tenemos desarrollado en la plataforma. Entonces, quiero además aclarar que, el siguiente, por favor, Miguel. Gracias. Que estas métricas no cayeron del cielo ya elaboradas, sino que durante el proyecto hubo un proceso importante de propuestas, de contrapropuestas, de validación y de incorporar sugerencias, sobre todo desde el ámbito de la industria, porque uno tiende a vivir en su burbuja, digamos, disciplinar, en este caso académica, y ahí fue fundamental el rol que jugó nuestra empresa asociada a Quintil Valley. Se diseñó además una encuesta para hacer consultas y preguntarle a la gente de la industria qué le importaría consultar o qué información le parece relevante tener en una plataforma como la que proponemos.
Y ahí aparecieron temas como las patentes, qué tipo de equipamiento cuenta, con qué tipo de equipamiento cuentan los equipos, proyectos de innovación, desarrollo, etc. También contamos con la validación y la participación de otras universidades regionales, como la Universidad de Santa María, a través de su OTL, la Universidad de Valparaíso, también proceso de ciencia abierta, con su área de ciencia abierta. Entonces, la validación como tal y la construcción de estas métricas, que no son tan cerrados, obviamente, se fue haciendo de esta manera colaborativa y eso es un elemento importante de cómo se dio este proyecto. Finalmente, pero no menos importante, han sido otros productos. Aquí vamos a mostrar a continuación el producto principal, pero también hay tesis asociadas al trabajo, tesis que tratan de considerar el enfoque de género, por ejemplo, en la dinámica multidimensional del trabajo científico, tesis que tratan de identificar índices o medidas de interdisciplinariedad, y también tesis asociadas a las patentes, cómo captar y tener el conocimiento de las patentes, además de presentaciones en congresos y publicaciones que también son parte importante del trabajo que hemos logrado durante estos 2 años ya, si no me equivoco. Así que eso, muchas gracias y dejo a continuación con nuestro director Miguel Guevara. Muchas gracias. ¿Voy a usar este mejor? Sí. Este es el micrófono, sí. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Bueno, está como en la expectativa de cuál es el producto tecnológico. Hemos venido generando harta expectativa. Para resumirlo, son 2 plataformas. La primera, que es la más visible, la llamamos Ecumetrics, que es un nombre que surgió al inicio, y que también en el momento de la transferencia, lo vamos a mencionar, vamos a registrar esa marca, que es una forma también de darle valor a la plataforma. Las características básicas ya se han ido discutiendo. Es una plataforma para conformar equipos que hacen ciencia o equipos que de alguna manera están vinculados por algún otro vínculo, puede ser un magíster, un núcleo, un observatorio, un departamento, etcétera, pero son personas que de alguna forma configuran un equipo. La dirección está ahí para que ustedes la puedan probar. Siempre Ezequiel, que es nuestro desarrollador a cargo de la plataforma, junto con Priscila, me pedían que reforzara la idea de que es un prototipo. Todavía no sale a mercado, pero es un prototipo, lo que no significa que no esté funcionando. Está funcional, ustedes la pueden ingresar, pueden revisarla. Y en este proyecto lo que hacemos es validar este prototipo con actores relevantes, que son los talleres que se mencionaron. En Ecumetrics, de cuando se hizo este video a cuando ustedes ingresen ahora, van a encontrar que cada día hay una mejora, así que va a ser un poquito distinta tal vez, pero aquí en el video ustedes ven la configuración principal de cómo se visualizan los equipos. Arriba uno tiene una información principal básica de indicadores relevantes del equipo. Eso es algo que surgió a partir de los talleres de validación con la industria. Tienen varias visualizaciones de datos respecto de las métricas que mencionaba Ronald. Disculpen ahí que salimos nosotros mismos. Pero básicamente uno puede visualizar toda esta información de manera amigable, de manera muy amigable, y detrás hay un trabajo gigante, por supuesto, de gestión de datos. Y si ustedes se loguean, después lo pueden probar con total libertad, pueden ir configurando sus equipos en diferentes datasets, ¿no? Están los datasets disponibles, uno, OpenAlex, que ya lo mencionó harto Rodrigo, un dataset abierto, y que nosotros lo pudimos incorporar justamente porque tenemos la colaboración con el equipo que dirige Rodrigo en Campinas, así que nosotros tuvimos acceso a ese dataset y lo incorporamos en esta plataforma también. No tuvimos que esforzarnos tanto en duplicar esfuerzos que ya se habían hecho. Está Google Scholar, que también hemos hecho un esfuerzo ahí enorme por rastrear, scrapear, automatizar la descarga de información, y tenemos la posibilidad de un dataset también local, que es el de ANID. Así que ustedes lo pueden probar con cualquiera de los 3 datasets, buscar a sus personas, a sus coinvestigadores, crear equipos. Ese es el primer producto tecnológico y tal vez es el más visible, por eso nosotros lo mostramos harto, lo mostramos en el Congreso de Bibliotecas este año en la Universidad de Chile. Aprovecho de saludar a los colegas que nos visitan de la Universidad de Chile, de la biblioteca. Y tenemos el otro producto tecnológico, que nuestro proyecto se llama Datos como Servicio, que es básicamente el que distribuye los datos. Es una plataforma tecnológica que es menos atractiva para el humano, pero es más funcional para otras aplicaciones, para otras máquinas, ¿no? Que es un API. Básicamente un API es una
tecnología de distribución de datos en este caso, ¿ya? Entonces, para contarles un poco cómo es el backstage y la parte más fuerte del trabajo que tenemos que desarrollar y que venimos desarrollando por años en el laboratorio, esta imagen tiene harta información, pero si ustedes se focalizan en los pasos de abajo, tenemos las fuentes de datos, que son varias, que son hartas, ahí vamos a ver alguna descripción de la cantidad de datos, y que nosotros básicamente las tomamos y las metemos en un gran almacén de datos con una técnica bien conocida que se llama ETL. Entonces tenemos unos códigos que extraen, tenemos unos códigos que transforman esos datasets y la L es de load, de carga, los cargamos en un gran almacén de datos que también está en BigQuery, ¿sí? Que es la tecnología como de punta en este momento. Por ahí Rodrigo también hacía algunos alcances respecto a eso, pero el hecho de que el proyecto que lidera Rodrigo esté en BigQuery y que nuestra tecnología esté en BigQuery también facilitó mucho también el compartir los datos, ¿no? Entonces podemos caminar un poco más fácilmente hacia esta propuesta de datasets federados y que se comparten fácilmente. Y después está este canal de distribución de datos que nosotros aspiramos, si esto llega al mercado, si esta tecnología llega al mercado, las aplicaciones se conecten directamente a los datos, ¿sí? Entonces aquí hago la distinción porque Ecometrics es una plataforma que saca estos datos a través de la misma API, es más visible, es más manejable, es más usable, es más vendible entre comillas, pero la gracia que tiene este proyecto es que también distribuye los datos, ¿sí? Entonces en los propios procesos de desarrollo de tecnología de las organizaciones, de las empresas, de las universidades, se pudieran conectar a estos datos directamente para incluirlos en sus propios desarrollos. Ese es un valor tecnológico que tiene este proyecto, ¿no? El acceso directo a los datos que se distribuye. Como está acá, eso puede ser para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, para hacer dashboards propios o para utilizarlo en asistentes de IA, que vamos a hablar un poquito de eso también. Para que ustedes sepan la dimensión del proyecto, incluimos OpenAlex, que como ven ahí son varios cientos de millones de autores, o un poco más de un ciento. Hicimos algo que no se ha hecho en muchos laboratorios, que es scrapear y descargar Google Scholar. Nosotros tenemos acceso a esa data. Descargamos como ejemplo local la data de ANID, ¿sí? Del portal del investigador, que es una data que si ustedes la ven, la plataforma es bastante poco amigable, pero esa data puede ser interesante sobre todo para aspectos locales, así que la descargamos completa. Descargamos Simago también como un ente que nos permite ver en qué taxonomía se encuentra, aunque ahí en conversaciones con Rodrigo tenemos algunas sugerencias que incluir. Vamos a migrar a otras taxonomías posibles de áreas de la ciencia. Tenemos ROR, que también es una plataforma de instituciones. Y como añadido, y aquí quiero resaltar el valor que nos entregó Quintil Valley y la empresa asociada, y es básicamente que nosotros siempre estábamos mirando academia, y un poco con las conversaciones, los talleres de validación con Walter, con Francisco, incorporamos INAPI como un ejemplo de cómo podemos medir también lo que es transferencia tecnológica, vínculo con el medio, etc. Así que tuvimos que agregar esto que no estaba considerado inicialmente, reconfiguramos y agregamos un dataset de INAPI que va a aparecer. Y aquí también destacar otro valor importante que tuvimos que incorporar en el desarrollo que no estaba planificado inicialmente y que también lo conversamos ayer con Rodrigo, y es que tuvimos que hacer una curación manual de datos, ¿sí? Ustedes saben que estas plataformas, sobre todo los datasets, son gigantes, muchos de ellos automatizados como OpenAlex y que no son perfectos, ¿no? Tienen sus problemas. Así que nosotros acá creamos esta mini aplicación que le hizo uno de nuestros tesistas, donde yo tengo por un lado un dataset, por ejemplo INAPI, y al otro lado tengo Google Scholar, tengo una persona objetivo y puedo ir identificando si esa es la misma persona. Entonces, igual hemos hecho un proceso de curación manual de datos donde trabajan, por un lado, quien desarrolló la aplicación, un estudiante de informática, y por otro lado, quien ahora nos está ayudando a hacer esta revisión manual, una profesional del área de la bibliotecología. Entonces, estos son productos asociados intermedios, pero que le dan valor desde el punto de vista de la curación de datos, de cómo podemos juntar datasets con intervención manual, básicamente. El API RIPA, si ustedes ingresan, como digo, no es muy atractiva porque no es su función ser atractiva para humanos, sino prestar un servicio a otras máquinas. Van a encontrar toda la documentación de los endpoints, las consultas que uno puede hacer al dataset.
Les vamos a pedir que se registren, sí, porque igual tiene un costo mantenerla, así que les pedimos de hacer un registro y después uno puede comenzar a utilizar, si tienen algún nivel de manejo técnico, se pueden empezar a adquirir esos datos. Y si alguien requiere el dataset completo, ahí ya eso es por otro precio o por otra conversación. Esas son las dos plataformas, ustedes las pueden mirar, revisar. Y a continuación le doy paso a Andrea Lucero, quien nos va a comentar un poquito de cómo se planifica o cómo se ha venido planificando lo que es la transferencia tecnológica, dado que este es un proyecto precompetitivo FundDev. Gracias, Miguel. Bueno, mi nombre es Andrea Lucero y formo parte del equipo como investigador y me ha tocado liderar la parte de transferencia tecnológica, que en el fondo la transferencia tecnológica viene a responder el por qué o el para qué. ¿Para qué estamos haciendo esto? Siendo que hay un objetivo, ¿cierto?, que mencionó inicialmente Paulina, que tiene que ver como cuál es el impacto de este proyecto en la sociedad, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Y eso tiene que ver con preguntas que se dan desde la cuna, un poco mencionó Francisco, desde la cuna aquí del paraíso, cómo podemos hacer que nuestro sector productivo, ¿cierto?, crezca, y después pensamos, ¿cierto?, a nivel nacional, cómo utilizamos las herramientas y las capacidades que nuestro país y nuestra región tiene a partir, ¿cierto?, de plataformas o instrumentos que traduzcan ese conocimiento, ¿ya? Entonces, para ello, para todo tipo de producto o servicio que uno quiera llevar al mercado, existe algo bien estándar que se conoce como el Business Model Canvas. Entonces, en esa hay unos bloques, está diseñado por un suizo, siendo que todos los modelos de negocio que tienen que ver con innovación generalmente parten de la cuna de la innovación, que es Suiza, dato práctico. Y en él tenemos ciertos bloques clave donde definimos, ¿cierto?, para quién y para quién esto va a generar un impacto. Y ese impacto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el mecanismo, ¿cierto?, en el cual vamos a generar valor para ciertos actores? Entonces, ahí nosotros definimos ciertos actores clave. Obviamente que si uno lee el título del proyecto, el proyecto, ¿cierto?, dice que es generar, ¿cierto?, esta interacción universidad-empresa como grandes actores, pero no son los únicos. Dentro de estos actores, ¿ciertos?, o socios claves, ¿cierto?, tenemos las universidades y los centros tecnológicos de las universidades o centros tecnológicos, por ejemplo, como pueden ser entes como Fraunhofer u otros que puedan estar, ¿cierto?, en nuestro país. Las OTT o las OTL de las universidades, donde se genera la transferencia tecnológica y el licenciamiento. Consultores de innovación, empresas, ¿cierto?, que estén interesadas en capturar valor desde la universidad o de centros. El gobierno como tal, como un ente articulador de este proceso, y obviamente agencias de financiamiento que pueden, en Chile principalmente, vienen del gobierno, pero también existen privadas como Venture Capital, por ejemplo. Dentro de las actividades claves que definimos nosotros, ¿cierto?, está el desarrollo y mantención del software, es decir, este proceso, tal como mencionó Miguel, no se puede llevar a cabo si no hay un proceso. El proyecto hoy en día se encuentra en una etapa piloto o desde el punto de vista comercial se conoce como MVP o producto mínimo viable, que tiene ciertas funciones que eventualmente nos permite ir mejorándola con estos actores clave. Dentro de los recursos clave está la plataforma, ¿cierto?, el API RIPA, equipos de software, data science, etc. Y aquí está la parte muy relevante, que es la que a nosotros nos permite, y a partir, como mencionó Miguel, a través de todas estas actividades de validación o reuniones particulares que hemos tenido con los stakeholders, llámense empresas, centros de innovación, universidades, donde generamos 3 propuestas de valor no únicas, que también son flexibles, es lo que responde hoy en día a la mirada o la fotografía que estamos viendo hoy. Y dentro de ello tenemos una propuesta de valor que definimos para 3 entes principales, que viene siendo el gobierno. Hemos tenido reuniones hace poco, ¿cierto?, con stakeholders del gobierno, donde hemos visto que esta plataforma viene a responder una necesidad del mismo de alguna manera unificar cierta información que permita capturar valor. ¿Ya? Entonces, en este caso, como dice ahí, esta plataforma permite unificar tanto para obtener información de centros, de qué es lo que están haciendo, tanto también, y un factor súper importante, el equipamiento. Todos conocemos que hoy en día, ¿cierto?, ANID tiene este fondo que es FondEquip, y que se ha trabajado en función de diferentes estrategias.
Pero hoy en día, conversando, ¿cierto?, con los stakeholders del gobierno, nos indican que falta visibilidad de esos equipos. Entonces, hemos encontrado que una forma también, esta plataforma, y como lo mencionó Miguel, es que decir, a ver, mira, necesito hacer tal ensayo, coloco equipo, palabras claves, ¿cierto? Y me dice, mira, sé que estas universidades tienen estas capacidades y yo puedo acceder como empresa, por ejemplo, a hacer ciertos ensayos, ¿verdad? Y la plataforma me daría esa respuesta. Y ahí viene, me cuelgo, ¿cierto?, de las empresas. Las empresas hoy en día, para poder mantenerse en el mercado, necesitan ser rápidos. Ser rápido no significa que la empresa tenga que incurrir en un aumento de su CAPEX, ¿cierto? Y tener mucho laboratorio. No, puede utilizar lo que ya existe. Que ya existen centros de investigación, existen universidades. ¿Cómo accedo a ello? Esa es el lenguaje o es la unificación que hoy en día está un poco rota. Y es decir, yo como empresa, ¿cómo puedo acceder a estas capacidades? ¿Para qué? Para poder hacer mi I+D mucho más rápido y ser competitivo. Y como dice ahí, acelerar I+D, reducir fricción, ¿cierto?, en la búsqueda de capacidades, y algo muy importante que en el mundo y Chile lleva haciendo, que es el tema de la innovación abierta. Lo que buscamos, ¿cierto?, que la plataforma sea un vehículo para ese tipo de actividades, por ejemplo. Y en el caso de la universidad, ¿cierto?, viabilidad, ¿cierto?, de las capacidades de trayectoria, automatización, puede ser indicadores de gestión, exposición, ¿cierto?, de los equipos de trabajo. Y súper importante en el fondo es poder incluso ciertas líneas de negocio dentro de la universidad, por ejemplo, trabajar con contratos tecnológicos con las empresas también. Esta plataforma eventualmente podría responder a esas necesidades. Y bueno, ahí ya finalmente, un poco para resumir, esas son como dentro de las características importantes que presenta el modelo, no son las únicas, y obviamente que esto también tiene una estructura de costo, porque como mencionó Miguel, esto tiene una necesidad para que funcione, y tiene que también, y lo que hemos visto, fuentes de ingresos, cómo lo vamos a vender. Y en ese sentido, dentro de lo que hemos estudiando y aprendiendo un poco del feedback, ¿cierto?, del ecosistema, es que este sistema respondería en el fondo como una lógica de un modelo, digamos, B2G, B2B, donde en el fondo el primer eslabón, ¿cierto?, al cual eventualmente se le podría licenciar la marca o el producto sería el gobierno, y eventualmente las empresas que necesitan capturar valor desde lo que ya existe para acelerar su proceso de I+D. Sí. Bueno, para cortito aquí en la transferencia, ya mencionamos lo que es la propuesta de valor. Hoy en día el producto se encuentra como un producto mínimo viable que ha sido validado este prototipo con algunos entes de empresa y universidad, pero está en un constante desarrollo en vías ya de generar un modelo de negocio mucho más maduro. Por lo tanto, esa es la etapa que se encuentra hoy día, un TRL, un nivel de desarrollo entre 5 y 6. Bueno, dentro de la estructura de costo, aquí hay que ver cómo hacemos que esta máquina funcione, ¿ya? Entonces, el modelo B2G lo que responde es eso, o sea, nosotros en principio podríamos licenciar al gobierno, el gobierno compra, eventualmente Datos Lab podría, ¿cierto?, hacer la mantención de la plataforma, pero obviamente que tiene que haber un ente aquí principal que es el que haga fluir un poco el CAT, y luego el modelo de ingresos puede ir de diferentes maneras, obviamente que tiene que, lo que uno busca, ¿cierto?, que los equipos de trabajo, el equipamiento de las universidades, los grupos de trabajo sean visibilizados, y ahí podría haber, por ejemplo, cuentas tipo freemium, y ya, por ejemplo, para empresas que necesitan acelerar su I+D, que a lo mejor se les cobrará un feed en medida de las necesidades que van requiriendo. En principio pueden ser versiones freemium, y eventualmente cuando necesiten, ¿cierto?, capturar valor, ya ese costo podría ir aumentando para que la plataforma obviamente tenga sostenibilidad en el tiempo. Y bueno, esto es un resumen finalmente de lo que hemos generado, que es cómo contactamos a las empresas. Ahora cuando uno presenta un proyecto, ¿cierto?, o quiere contactar a una empresa, vamos con la propuesta de valor, definiendo el problema, cuál es el problema que queremos resolver y cuál es la propuesta de valor que en el fondo este proyecto, esta plataforma tiene, ¿ya? Y bueno, se muestra ahí soluciones que está alineada a cada uno de los stakeholders. Pero finalmente este one pager es un resumen del modelo de negocios y del modelo de transferencia que hemos realizado en conjunto para el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, para ir concluyendo, ya sabemos que estamos cerca de la hora, así que
Para concluir, comentarles la buena noticia que nos adjudicamos otro fondo, como lo mencionaba el director de investigación. Estamos muy contentos porque desde Valparaíso, con toda la crisis que puede existir en esta institución eventualmente, estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo nuestro trabajo. Así que adjudicamos un proyecto como laboratorio que nos va a permitir hacer un complemento de la plataforma actual. No es una continuación necesariamente, sí es un complemento. Y aquí tenemos la prueba de concepto con la que adjudicamos, que es un agente inteligente que va a estar basado en esta metadata científica que hemos incorporado para, de nuevo, facilitar la vinculación. Porque si ustedes se fijaron en la presentación que hicimos, tenemos la panorámica de los equipos. Por ahora las empresas lo que hacen es ingresan, tienen un buscador tradicional, pero el 2023 explotó la inteligencia artificial generativa. Nosotros empezamos el 2024 con el proyecto, así que también, de nuevo, por sugerencia de la empresa, nos dieron esta muy buena idea de que necesitaríamos ya tener un agente tipo conversacional para poder buscar esos equipos. Sí, así que fuimos madurando la idea que nos dio la empresa nuevamente para transformarla en un producto que podría llegar a mercado también. Así que adjudicamos un nuevo fondo y gracias a eso vamos a poder extender 2 años del trabajo del equipo en general para poder complementar Ecometrics, API RIPA con AI2, que va a ser un agente conversacional que básicamente se va a conectar a los datos. No es para buscar cualquier cosa, como hemos discutido también con Rodrigo, no es para preguntarle cualquier cosa, es para buscar esos investigadores, esos especialistas, esos laboratorios, pero de una forma mucho más actual, ¿no? Como lo hacen los agentes. Y sin alucinaciones, que es como el gran valor que tiene el proyecto. Tiene una tecnología que se llama RAG y que permite limpiar de alucinaciones, de información válida y hacer trazable, auditable incluso la información que va a entregar. Así que esa es nuestra propuesta para estos próximos 2 años. Estamos asociados con Quintil Valley también, así que esperamos que esto también vaya madurando en tecnología. Esto va a llegar hasta un prototipo de laboratorio validado y ojalá que después lo podamos postular a investigación tecnológica y podamos llegar a validarlo con actores relevantes. No quiero dejar de agradecer de nuevo a la empresa socia, Quintil Valley, a Walter, a Francisco, que han estado presentes en el proyecto y nos han acompañado en esta ardua tarea que inicialmente en la anécdota del proyecto teníamos otra empresa socia que lamentablemente quebró y gracias a eso fue una gran oportunidad porque pudimos conectar con Quintil Valley y comenzar esta relación que está siendo más duradera y esperamos que así se mantenga y que ya hemos podido adjudicar 2 proyectos de nivel nacional y que son relevantes. Están nuestras entidades colaboradoras, nos visita hoy Rodrigo Costas, investigador senior del CWTS, que es una institución de renombre mundial en lo que es bibliometría, así que estamos felices de poder contar con esa colaboración, mantenerla, profundizarla, y el Center for Collective Learning, que está en la Universidad de Toulouse, que también nos ha hecho feedback y con quienes estamos también compartiendo datos y algunas otras cosas. Y aquí están las personas que hacen la magia. Me refiero a los investigadores que ya los ven y quienes están en el día a día, los profesionales. Por allá está Priscila Tapia, que es la desarrolladora principal de Ecometrics, exalumna nuestra. El gran Ezequiel Lagos, que está en todo, desarrollador, acompañante, hace que todo funcione. Andrea Narváez, que es nuestro asistente administrativo financiero y que también está desde el inicio del proyecto. Nuestro de estudiantes, y ahora Yanil, por ejemplo, que fue nuestra tesista, la hemos recontratado como profesional para hacer lo que es transferencia y mostrar lo que comentaba Andrea, juntarse con las instituciones y con las empresas. Sebastián, que es el desarrollador de Patent Match, que es esta plataforma que les mostré, y Javiera, nuestra estudiante de magíster en bibliotecología, que hizo un análisis profundo de la data a nivel Universidad de Playa Ancha. No se me queda nadie, creo. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí atentos a sus preguntas. Sí, sí. A viva voz, sí, mejor. Si es que hay consultas, preguntas. Ah, ese que lo hace todo. Una pregunta. ¿No? Queremos ir a almorzar. ¿Por acá preguntas?
Mirar, no sé, yo creo que si no hay consultas, les vamos Pero no es pregunta. Más que nada felicitarlos, de verdad, por el trabajo que están haciendo y ser un referente, yo creo, a nivel nacional, por el tema del manejo de datos y en verdad lo que comentábamos recién en la exposición de Rodrigo, que sirva también para canalizar esta fuente de información que es grande. Lo que están haciendo es arduo y esto continúa. Así que espero que en un futuro cercano se pueda extrapolar al resto de las comunidades científicas de Chile. Somos un país pequeño, pero tenemos mucha producción científica y resonamos en el mundo. Así que nada, felicitarlos y que el proyecto que continúa, por supuesto, también vea buenas luces. Mientras hay más consulta, igual agradecer a la universidad por el apoyo, las facultades, el decano que nos soporta ahí cada martes en la sala de reuniones, y a las otras facultades también que nos permiten hacer esta colaboración más interdisciplinaria, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales. Andrea, que es nuestro baluarte en la transferencia, yo la pude encontrar, hice un hand de otra universidad porque realmente no teníamos el especialista en transferencia, como ustedes se dieron cuenta, se maneja harto en el tema y pudimos conectar gracias a otros temas, pero no estando en la universidad es alguien que pudimos atraer desde el medio, digamos, desde el medio de conversar con personas, etc. Así que eso. Yo creo que si no hay más consultas vamos a continuar para las palabras finales. Muchas gracias. Bueno, por supuesto agradecemos a todo el equipo por esta presentación. Para finalizar esta jornada, el decano de la Facultad de Ingeniería, señor Franklin Johnson Parejas, se referirá a esta jornada. Bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco la oportunidad de dar estas palabras de cierre en este proyecto emblemático, diría yo, un proyecto relevante, sobre todo para la Facultad de Ingeniería, donde se refleja el apoyo entre distintas facultades, el apoyo entre distintas unidades, el apoyo con las empresas. Así que desde ahí hay que empezar a agradecer a todos, digamos, desde la Vicerrectoría, ¿no es cierto?, de Investigación, hoy día representada por su director, por supuesto el trabajo de Datos Lab, que Datos Lab, como lo veían en la imagen, no es solo Miguel Guevara, sino que es un equipo completo, ¿ya?, que está compuesto por académicos de otras facultades, ¿no es cierto?, humanidades, ciencias sociales, y que tiene cierto dinamismo en su funcionamiento. Por supuesto, esto no se puede llevar a cabo sin el apoyo de las empresas, y ahí el agradecimiento a Quintil Valley, que apostó por este proyecto, que hoy día está apoyando en el siguiente proyecto que ya contaba Miguel, tan adjudicado. Es un aporte vital, ¿ya? Sin el complemento entre las empresas y lo que se está haciendo en investigación o en desarrollo dentro de las universidades, difícilmente se puede generar conocimiento y se puede generar productos que se puedan convertir en algo tangible y beneficioso para la sociedad. Desde el punto de vista del desarrollo del proyecto, yo diría que es un espectro súper amplio. Veíamos ahí los detalles cuando Miguel mostraba Ecometric, cuando mostraba la plataforma API-RIPA. La gráfica de API-RIPA demuestra de cómo nosotros, a partir de los datos, de rescatar los grandes volúmenes de datos, tenemos que hacer cierto trabajo complejo. Detrás de ese trabajo complejo hay arquitecturas de software, ¿no es cierto? Hay distintos sistemas de soporte, hay distintos tipos de especialistas. Varios de ellos que hoy día están trabajando en el laboratorio, entonces hay el trabajo especial de Ezequiel, nombre Ezequiel, pero son un equipo, el trabajo que hace Ezequiel en rescatar la información, procesar la información, hacer limpieza de los datos, la extracción y la carga pertinente, es un trabajo complejo. Entonces se entienda que hay un trabajo complejo que requiere distintos equipos con distintas capacidades. Entonces eso es importante destacarlo y después colocarlo, bueno, en estos grandes repositorios de datos, en estos data lake ahí para poder rescatarlo a través de las herramientas de Google en este caso, para poder
procesarla. ¿Ya? Y esto no queda acá, o sea, esto es el intermedio. Este es el intermedio, porque ahora viene quienes son capaces de explotar estos datos y poder tomar decisiones. ¿Ya? Y ahí agradecemos el apoyo también de Rodrigo Costa, su presentación muy clarificadora, pero también nos deja con muchas dudas, ¿ya? Nos deja con varias interrogantes y nos plantea la posibilidad de visualizar la ciencia de otra forma, ¿ya? O sea, no solo lo que hemos llevado hoy día es la forma de ver la ciencia, sino que hay otras formas con otros indicadores que se pueden obtener y a partir de la cienciometría podemos explicar ciertos resultados que permiten tomar decisiones a nivel gubernamental, por ejemplo. Entonces, hoy día estamos en un escenario beneficioso, exitoso. Yo creo que hay que seguir trabajando este tipo de proyectos y finalmente, bueno, yo creo que nos va a llevar a buen puerto. Ya yo creo que se ha generado cierta sinergia ahí con los equipos de trabajo, con las instituciones colaboradoras, que nos van a permitir desarrollar cada día mejores proyectos y que van a ir en beneficio directo de las universidades, de los centros de investigación, de las empresas y, por supuesto, del desarrollo del país. Así que, bueno, no me queda nada más que agradecerles y invitados a toda la fiesta que hace Miguel a la noche. No, agradecerles su presencia y quedarse hasta el final de la actividad. ¿Ya? Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ingeniería, señor Franklin Johnson Parejas. De esta manera damos por concluida esta jornada de evento de cierre del proyecto de investigación tecnológica IT 2410-145, el cual ha puesto en valor el trabajo colaborativo entre la academia, la investigación y el entorno productivo, reafirmando el compromiso de nuestra institución con el avance del conocimiento, la innovación y el desarrollo del país. Por su atención, muy buenas tardes y muchas gracias.